Con el fin de promover la equidad entre hombres y mujeres y disminuir la desigualdad entre los mismos, es importante que la acción pública esté permeada por el enfoque de género. Por ello, en este video abordaremos 3 temas que nos ayudarán. El primero, ¿qué es la transversalización del enfoque de género? El segundo, ¿por qué es importante transversalizar el género en el ciclo de la gestión pública? Y el tercero, ¿cómo transversalizar el enfoque de género en el proceso de formulación de una política? Lo primero que hay que tener en cuenta es que histórica y culturalmente se han venido desarrollando procesos que han definido qué tipo de roles y características deberían asumir hombres y mujeres en los entornos privados y en los entornos públicos. Eso ha promovido una suerte de desigualdades y ha generado unas relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres. Es en este punto en donde la transversalización de género cumple un rol fundamental, y es que la transversalización del género no es otra cosa que un cúmulo de estrategias que permiten disminuir esa desigualdad, cerrar las brechas y promover un entorno cultural en donde la equidad sea uno de los valores principales. En ese sentido, es importante transversalizar el enfoque de género en el ciclo de la gestión pública. Para ello, proponemos en este video una suerte de preguntas que nos van a permitir incluir temas de género desde la concepción misma del problema hasta el proceso de seguimiento, evaluación y monitoreo de las acciones que desde nuestros gobiernos locales implementamos. Empecemos pues con la primera de las fases del proceso de formulación de la política pública, que es la planeación. Allí debemos responder cuál es el problema, cuáles son sus causas y qué tipo de supuestos en términos de género se encuentran allí presentes. Para poner un ejemplo, podríamos identificar que el problema es el aumento de los casos de violencia contra la mujer en entornos públicos y privados. Las causas podrían estar relacionadas con la existencia de entornos inseguros y la dependencia económica de las mujeres hacia los hombres, y entre los supuestos podríamos encontrar que en efecto las mujeres no deberían salir solas a la calle, que las mujeres somos débiles, que las mujeres tenemos dificultades para enfrentar al agresor, que las mujeres nos quedamos en la casa y los hombres son los que salen a trabajar. Con estas cosas vamos a poder identificar mucho mejor cuál es el problema y empezar a pensarnos qué tipo de soluciones podemos dar para acotar y disminuir ese problema del cual estábamos hablando con antelación. Pasando a la siguiente fase del proceso de formulación de una política pública, que es la formulación en sí mismo, debemos identificar la magnitud del problema, y en ese sentido necesitamos datos que nos lo permitan. Para ello se sugieren revisar estadísticas que se encuentren desagregadas por género en términos de seguridad para este ejemplo específico. Y ahí podríamos mirar tasa de hurtos, tasa de homicidios desagregada por género, identificación de tipo de agresor, número de casos de violencia intrafamiliar reportados, número de casos de violencia de género reportados, y esto nos va a permitir identificar la envergadura de la acción pública que debemos adelantar para solucionar la problemática ya identificada. Pasando a la fase de implementación, debemos tener en cuenta 2 cosas. La primera de ellas es el marco normativo y regulatorio que nos permita poner en práctica aquellas soluciones que se perfilaron en la fase de formulación, y un elemento de eficiencias a la hora de ejecutar esas decisiones tomadas teniendo en cuenta estas perspectivas de género de las cuales venimos hablando desde la fase de planeación. Por último, llegamos al momento de la evaluación, el seguimiento y el monitoreo de la política pública, para lo cual necesitamos identificar claramente cuáles fueron esas metas y esos indicadores formulados en la fase de planeación y de formulación, para poder saber si en efecto con la implementación de la política pública logramos alcanzar esas metas y esos propósitos a los cuales se les hace seguimiento a partir de la formulación de los indicadores. Sobre este tema voy a hablar en el siguiente video, y en ese sentido no es necesario ahondar en este momento en cada uno de estos 2 temas, pero es importante tener en mente que desde la etapa de la formulación debemos incluir metas e indicadores que nos permitan en esta última fase de seguimiento conocer cuáles fueron los resultados que se tuvieron a partir de esas implementaciones, con el fin de cerrar las brechas y disminuir desigualdades de género.
Ya con estos 3 temas acotados en este video, podemos empezar el proceso de transversalizar el enfoque de género en cada una de las políticas públicas y acciones que desarrollemos desde nuestros gobiernos locales.